El contenido presentado en este podcast tiene fines exclusivamente informativos, culturales y educativos. Las opiniones expresadas por los invitados y conductores no constituyen recomendaciones médicas, psicológicas, legales ni de ningún otro tipo profesional. Tecnología psicodélica, episodio 2. La realidad desde la perspectiva existencial. Jackie Martínez, fundador y director ejecutivo del Círculo de Estudios en Terapia Existencial. Marca. Jean-Paul Sartre es un filósofo francés y él, reflexionando sobre la conciencia, se le ocurrió una metáfora que me parece una metáfora bellísima y además muy acertada para entender bien cómo funciona o qué es eso de la conciencia. Él nos invita a imaginar que la conciencia funciona como un espejo. Entonces nos dice, piensa en un espejo. Realmente nunca hemos visto un espejo. Lo que vemos es lo que el espejo refleja. Porque realmente el espejo es una acción que realiza ese cristal de reflejar. Entonces, no vemos el espejo. Lo que vemos es lo que refleja. Porque si vemos, vemos un cristal. De tal manera que la conciencia funciona de esa forma también. No podemos ver la conciencia. No podemos entender directamente la conciencia, sino vemos lo que la conciencia refleja. Aquello que la conciencia enfoca, sobre qué se centra, qué muestra. Y es aquello donde se deposita en el mundo o en uno mismo. Ahora, esto se pone interesante porque Sartre habla de que ese espejo que va mostrando el mundo, que va reflejando el mundo en nuestra existencia, tarde o temprano, y a veces en la infancia generalmente de los seres humanos, se dobla el espejo y entonces genera un efecto del espejo en el espejo. Similar a lo que hemos experimentado cuando nos compramos ropa y vamos al probador y entonces no la probamos y vemos cómo nos queda y entonces vemos que hay un espejo enfrente del otro y podemos ver cómo se repite nuestra imagen al infinito. Y esa imagen de nosotros que se repite al infinito, lo que Sartre nos dice es que así es como funciona la conciencia. En algún momento se dobla, se observa a sí misma y se crea una repetición al infinito que nos da una ilusión llamada yo. Eso, como yo me defino, como las personas se definen, es en realidad su conciencia doblándose sobre sí misma y creando este espejo del espejo en el espejo, este efecto del infinito, que es como funciona nuestra conciencia y nuestra conciencia de nosotros. Me parece fascinante. Algo que me gusta mucho pensar o reflexionar con respecto a la conciencia es que es uno de los temas que no lo digo yo, lo dicen todos los grandes filósofos, investigadores, científicos que se han detenido a tratar de resolver el dilema de la conciencia. Y es que es el gran misterio. El gran misterio de la filosofía, el gran misterio de las religiones, el gran misterio de la ciencia. Hay una frase que me gusta mucho que dice, si crees que sabes cómo resolver el problema de la conciencia, es que no lo has entendido. Porque si entiendes el problema de la conciencia, te das cuenta que es un dilema inmenso, difícil de resolver y quizá no se pueda resolver nunca. A mí personalmente, la idea de que no se pueda resolver nunca, pero siempre avancemos en el camino de irlo resolviendo, aunque nunca lo resolvamos del todo, me parece una idea linda. Porque habla de nuestra posibilidad humana de no llegar a un punto final, sino de siempre seguir avanzando, siempre seguir caminando, siempre seguir pudiendo superar nuevos retos. En ese sentido, me parece maravilloso que nunca podamos entender del todo la conciencia. Y quizá lo que dificulta este asunto es que tratar de entender la conciencia, ¿qué usamos? ¿Qué elemento usamos para ello? Necesitamos usar nuestra propia conciencia para tratar de entender la conciencia. Yo necesito hacer conciencia de lo que es la conciencia. Y entonces se vuelve como el perro que se persigue la cola. Es algo complicadísimo que en el budismo o en el hinduismo se ha hablado como la espada que no puede cortarse a sí misma, el ojo que no puede mirar la vista, que no puede mirarse a sí mismo mientras ve, etc. O un autor que a mí me gusta que se llama Alan Watts dice que tratar de entender la conciencia es como tratar de morderte los dientes. Que no puedes hacerlo porque son tus dientes los que muerden, son tu conciencia la que comprende. Entonces estás tratando de comprender el comprender.
y eso es urubórico, ¿no? El Uruborus es esta serpiente que se muerde la cola y que es una imagen metafórica antiquísima que fascinó la mente de nuestros antepasados precisamente por esta paradoja, por ese dilema, por esa tensión que quizá nunca se resuelva. Y yo creo que qué bueno. Pero eso no significa que no podamos adentrarnos en su estudio, adentrarnos poco a poquito en su misterio, para podernos asombrar y admirar de todo lo que representa y todo lo que significa para nosotros. Está lo que se le llama el Psychedelic Renaissance en todo el mundo, México también. Claro que pueden ser usadas terapéuticamente y creo que conviene que se usen terapéuticamente. De hecho, estamos asistiendo actualmente a un boom en el mundo de apertura a que se usen más, a que se conozcan más, en donde sí vemos cada vez más, por un lado, terapeutas que se interesan en eso, pero también los terapeutas nos hemos tenido que interesar en ello un poco obligados por nuestros pacientes. Porque nuestros pacientes llegan y nos cuentan, fíjate que fui a una experiencia con el sapo, fíjate que voy a ir a una ceremonia con hongos, etcétera, etcétera. Entonces, los terapeutas estamos viendo que nuestros pacientes van a ese tipo de experiencias y encuentran cosas poderosas. Y vemos también que cuando la persona lo hace y está en terapia simultáneamente y empieza en la terapia a tratar de procesar e integrar la experiencia que tuvo con la sustancia, la experiencia se potencializa, se maximiza su efecto positivo. Entonces es ahí en donde digo, creo que sí estamos en la puerta de que venga poco a poco, ojalá, mayor investigación, mayor propuesta y, por supuesto, la legalidad de poder trabajar terapéuticamente con estas sustancias. Existe también una línea paralela a todo esto, que es una tendencia relativamente nueva, que es lo que conocemos como la microdosis. Digo que es relativamente nueva porque en realidad ya se había probado desde hace mucho tiempo. Que en realidad se piensa que incluso es posible que las grandes tradiciones en México ya hubieran experimentado con la microdosis desde antes. Solo que no estaba reportado, no había reportes, no había estudios. Y de hecho todavía hoy los estudios en la microdosis están en pañales, van apenas comenzando. Es cierto que hay una tendencia hacia eso. Déjame decir a grandes rasgos qué es. Hay una mirada de hacer terapia con la experiencia en dosis grandes, dosis que producen en la persona una experiencia psicodélica, producen en la persona una experiencia intensa que probablemente sea una experiencia importantísima y para algunas personas la más importante de su vida, pues muy intensa. Opción 1, una dosis entera, macrodosis, o también la microdosis. La microdosis tiene la característica de que son dosis subperceptuales. ¿Qué significa esto? Que la persona no las nota. No va a tener un viaje, no va a tener un efecto muy notorio. Va a tener más bien una sensación simplemente como de, mira, hoy fue un buen día, ¿no? Eso es la típica experiencia que una persona con microdosis puede tener. Decir, hoy fue un buen día. Simplemente no tiene un efecto como tal muy notorio. Eso provoca que no a todos les guste la idea de la microdosis, pero últimamente hay cada vez más y más gente probándolo casi como de automedicinal, ¿no? De autorrecetándose. Hay mucha gente que se está autorrecetando microdosis, muchísima. Y también eso ha provocado que cada vez más hay terapeutas que quieran decir, a ver, ¿qué es esto? Ok, te estás automedicando microdosis, no es que yo te la recomiende, tú te la estás automedicando, pero ya que te la estás automedicando, hagamos un seguimiento detenido de ello. Y entonces los terapeutas han empezado a notar, muchos de mis colegas, entre los que me cuento, que las personas llegan y dicen, yo voy a tomar microdosis porque me las pasó mi hermano, mi amigo, etc. Y entonces como terapeuta dices, pues ok, te acompaño y vamos a ponerle atención a ese proceso. Y lo que notamos es que hay algo que ocurre en la microdosis que también es poderoso. De tal manera que eso ha empezado a abrir que también haya terapia asistida con microdosis, que sería como un enfoque paralelo. Entonces, si notas, hay dos maneras de acercarse. De entrada, puede haber muchas más, pero de entrada, dos maneras de acercarse
a la terapia asistida con psicodélicos, ya sea por la macrodosis o por la microdosis. Y son dos enfoques diferentes que ambos pueden ser interesantes. La macrodosis busca la experiencia intensa, que una experiencia intensa modifique tu manera de percibirte a ti mismo, de percibir al mundo, de percibir a los demás, de percibir tus relaciones interpersonales. Cambia tu manera de ver, un cambio en tu conciencia. La microdosis busca un poco a poco ir modificando tu manera de estar contigo mismo, con los demás y con el mundo. Poco a poco ir modificando tu manera de estar, de tal manera que en la microdosis vemos un efecto más milimétrico, más poco a poco. Con la macrodosis vemos un efecto intenso e inmediato. El asunto es que algunas personas dicen, si la macrodosis no se acompaña de un proceso de preparación e integración, para muchas personas puede ser una experiencia linda y pasajera. Hay gente que tiene 80 experiencias con hongos y su vida está igual que antes, no cambia en gran cosa, porque no tuvo esa preparación y esa integración. Es importante que haya esos eventos también. La microdosis, por su lado, como avanza poco a poco y la persona casi ni cuenta se da, entonces puede hacer cambios mucho más contundentes a largo plazo. Pero ojo, esa es la hipótesis. No es algo que se haya todavía comprobado del todo. Timothy Leary, este psicólogo de Harvard que se sintió de pronto muy movido por el uso del LSD y de la psilocibina también, y de pronto él quería dárselo a todo el mundo y programó que se le diera a todos los rusos y los americanos para que se acabara la Guerra Fría, y un idealismo en su momento que llevó a que lo corrieran de Harvard y que incluso Nixon lo declaró el enemigo público número 1 de Estados Unidos, simplemente porque él promovía la idea de que los jóvenes deberían de usar sustancias. Bueno, pero ¿por qué llegó esta idea del set y el setting? Justo por algo muy interesante de estas sustancias que tiene que ver con su potencial terapéutico. Y es que estas sustancias no funcionan como funciona la medicina alopática tradicional. La medicina alopática ataca el síntoma. La medicina alopática ataca lo que está mal en tu cerebro o en tu cuerpo para tratar de modificarlo y con ello componerlo, arreglarlo, modificarlo. Las sustancias psicodélicas lo que producen es, te generan, te facilitan una experiencia. Te dan una experiencia y parece ser, la gran mayoría de estudiosos están de acuerdo, yo estoy entre ellos, estamos de acuerdo en que lo que es realmente poderoso de la sustancia no es la sustancia en sí misma, sino el tipo de experiencia que puede facilitarte. ¿Cómo lo supieron? Porque de pronto una persona tenía una experiencia, es común que con altas dosis, por ejemplo, tengan experiencias místicas, altas dosis de psilocibina. Entonces, tienen experiencias místicas, sienten que se unen con la naturaleza, que se unen a Dios, sienten un gran amor universal. Y entonces dijeron, vamos a investigar esto. Vamos a investigarlo, vamos a poner a la persona con aparatos en la cabeza, vamos a ponerlo para una tomografía cerebral y para ver cómo está su cerebro funcionando en ese momento. Y vamos a darle la dosis de psilocibina. ¿Y qué crees? Le daban la dosis de psilocibina y no tenían experiencias místicas. De hecho, podrían tener experiencias de sentirse muy apretados, experiencias terribles y espeluznantes, lo que podríamos llamarle un mal viaje, ¿no? Y entonces decían, ¿qué pasa? Cuando la persona está con sus amigos en el bosque, en el desierto, e ingiere la sustancia, tiene una experiencia maravillosa. Y cuando la ponemos en el laboratorio, tiene una experiencia terrible. Porque no es simplemente la sustancia. Hay algo que tiene que ver con la experiencia en torno a la sustancia. De ahí surgió que a la hora de consumir estas sustancias era importantísimo, era fundamental cuidar lo que él llamó en ese momento set y setting. Llamó setting a las condiciones ambientales, si lo haces bajo techo o en la naturaleza, si lo haces en tu casa o en una clínica, si lo haces de día o de noche, por ejemplo, todo eso es parte del setting, de todo el ambiente a tu alrededor. Y llamó set a
al estado de ánimo, al estado mental y emocional de la persona que se enfrenta a esto. Set y setting, entonces, se refieren a la combinación de el estado de ánimo de la persona. Si la persona, ¿qué desayunó? La persona se siente triste últimamente. No es lo mismo acercarse a una experiencia con psilocibina si acabas de terminar con tu pareja de 15 años, a si acabas de empezar una nueva relación y te sientes profundamente enamorada o enamorado. Es muy diferente cómo te pega la sustancia, cómo te influye la sustancia. Entonces, lo que vemos es que la sustancia es un potenciador de ciertos estados, de ciertos estados experienciales. Y no me gustaría decir estados, sino procesos. La sustancia incrementa tu conciencia, modifica tu manera de estar en el mundo con respecto a tu emoción, a tu forma de pensar, a tu espiritualidad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que hace la sustancia es amplifica tu experiencia del momento. Si tú estás en una cárcel y consumes psilocibina, va a incrementar esa experiencia. Si tú estás en una cascada divina, va a incrementar esa experiencia, etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy importante considerar con las sustancias. Son amplificadores de la experiencia, son amplificadores de la conciencia. Por eso es que este término de set y setting es importante, porque nos recuerdan que estas sustancias no funcionan como la medicina, ¿eh? No es como una aspirina. No creas que si tienes depresión, tomas psilocibina y se te va a quitar. No funciona así. Justo por eso es que una persona puede tomar psilocibina toda su vida y seguir deprimido toda su vida, o hasta ponerse peor. Porque lo que hace la psilocibina es incrementar tu experiencia. Justo por eso necesitamos tener cuidado de lo que hemos llamado la preparación, la navegación y la integración. Estos tres momentos. Porque en la preparación y en la integración, tanto como en la navegación sería el momento de la toma en una macrodosis, ¿no? La preparación sería antes y la integración después, obviamente. Entonces, cuidar los tres momentos es cuidar la experiencia, justamente, para promover una experiencia que sea positiva para la persona. De otra manera, la persona simplemente tiene una experiencia poderosa de eso que está viviendo y ya. Y puede tener una experiencia poderosa muy incómoda, muy asustante, etcétera, etcétera. De ahí esa importancia, que nos permite reconocer que las sustancias promueven experiencias, no curan, promueven una nueva experiencia. Y si tú sabes aprovechar esa experiencia, puede ser sanador, desarrollador, estimulador de tu espiritualidad, de encuentro contigo mismo, etcétera, etcétera. Como parte de la preparación, un psicólogo norteamericano llamado Bill Richards, de la Universidad de Johns Hopkins, creó algo que le llama instrucciones de vuelo, que me parecen muy hermosas y que pueden darnos una idea de a qué se refiere con la preparación, que es crear un buen set, que es tener un buen setting, porque el setting incluye la relación con el facilitador o guía de este tipo de procesos. Y lo que hacen estas instrucciones de vuelo es decirle a la persona, por ejemplo, antes, cuando se están preparando y a veces también durante la experiencia, cosas como la siguiente. Le dicen, recuerda que estamos aquí para ti. Recuerda que el equipo terapéutico, porque generalmente son más de un terapeuta, a veces son dos, a veces son tres. Recuerda que el equipo terapéutico está aquí para apoyarte, acompañarte en tu experiencia. Recuerda que si tú necesitas moverte, te puedes mover. Estamos aquí para que tú te entregues. Suéltate. Déjate ir. Ábrete a cualquier cosa que aparezca. Si de pronto sientes que estás a punto de enloquecer, enloquece. Si sientes que te estás muriendo, derrítete. Entrégate a la experiencia. No olvides que es solo momentáneo y que después retomarás y estarás en un mejor lugar. Entrégate, que nosotros vamos a estar aquí para cuidar cualquier situación que necesites física, psicológica o emocionalmente. Si ves un monstruo de repente que aparece, míralo a los ojos y pregúntale, ¿qué haces aquí? ¿Por qué apareciste? ¿Qué quieres enseñarme?
Si ves una ventana, asómate a través de ella. Si ves una puerta, ábrela, atraviésala. Si ves unas escaleras, súbelas o bájalas. Haz lo que sea necesario. Pero déjate llevar, entrégate al vuelo de tu experiencia. Eso es más o menos lo que llamaban instrucciones de vuelo. Un poco más, un poco menos. Pero si te fijas, lo que quieren mencionar, lo que quieren subrayar, es la creación de un set y un setting favorable para que se dé una experiencia abierta y que entonces la persona se entregue a la experiencia con la sensación de confianza y seguridad, lo que promueve una buena experiencia. A mí me gusta decirle a los pacientes que me dicen, ¿sabes qué, Jackie? Voy a probar una experiencia con hongos. O voy a ir con los huicholes a Wirikuta porque quiero probar el peyote. Cuando les pregunto eso, a veces las personas dudan, tienen un poco de temor. Y algo que me gusta decirles es, si tienes miedo, no lo hagas. Porque es un amplificador. Ese es tu set. Te acercas con miedo a la experiencia. Esta es una experiencia donde te tienes que acercar con confianza, con tranquilidad, con seguridad, teniendo claro tus intenciones de por qué lo haces. Parte de la preparación, las instrucciones de vuelo, es ayudar a la persona justo a entregarse a eso de una manera segura y confiada. Si tú tienes tus intenciones claras de por qué te acercas a la experiencia, qué es lo que quieres recibir de esta experiencia, cómo quieres aprender o estar abierto a esta experiencia, es mucho más probable que sea una experiencia rica, provechosa y que puede ser potencialmente transformadora de tu existencia entera. Acercarnos a estas experiencias de una manera no preparada incrementa el riesgo de tener experiencias desafiantes, incrementa el riesgo de tener experiencias no apropiadas. Lamentablemente, yo recibo en mi consultorio, por lo menos, no estoy exagerando, por lo menos una vez al mes, una persona que me dice, Jackie, tuve una experiencia con psilocibina, bueno, es más común con el ayahuasca que con la psilocibina, pero bueno, con cualquiera de estas, y ahora no puedo con la ansiedad. Ahora no puedo con esto que me está pasando. Es que tuve una experiencia maravillosa, pero ahora no sé qué hacer con ella. Por lo menos una vez al mes llega gente conmigo en esa situación. Cuando exploro un poco cómo fue que llegaste a esa situación, nunca se prepararon. La preparación fue los nervios de, ay, sí, ¿qué vamos a hacer? Y punto. Pero no hubo una preparación emocional, psicológica para acercarse a ello. Una guía de la preparación es las intenciones, es tener claras nuestras intenciones. No es lo único de la preparación, pero es una guía. Así como el diario es una guía para la integración. No es lo único, pero es una guía importante para la integración. Por supuesto que todas estas sustancias tienen una promesa. Claro que hay una promesa importante en esta nueva ventana que se abre a relacionarnos de una nueva manera con ellas. Como decíamos, siempre han estado ahí, pero nos estamos pudiendo relacionar de una nueva manera con esas sustancias. Y las promesas se pueden dividir en 4 niveles, justamente usando el mapa de la perspectiva existencial, que es, hay promesas a nivel de lo físico, de la dimensión física. Porque hay promesas que se están estudiando hoy en día con respecto a que estos tipos de sustancias podrían ayudar en problemas fisiológicos como migrañas, como a lo mejor el Alzheimer, como quizá algunos asuntos hasta de autismo se está probando, etcétera. Hay problemas fisiológicos específicamente ante los cuales se quiere probar, dolores crónicos, etcétera. Todo ello entra dentro de la dimensión física del mundo, que es una de las promesas ahí. También hay promesas en el área del mundo socioemocional. Primero, porque nos puede ayudar a tener emociones distintas en el mundo. Y entonces, por supuesto, aquí entra con la depresión o con la ansiedad. Porque si te fijas, la ansiedad tiene que ver con el miedo, la depresión tiene que ver con la tristeza. Y entonces, si estas sustancias nos ayudan a experimentar nuestras emociones de otra manera, pueden ayudarnos a ampliar nuestra manera emocional, de tal forma que ahí hay otra promesa también, en lo emocional, pero también en lo interrelacional, porque puede generar nuevas formas de relacionamiento unos con otros, nuevas maneras de relacionarte con los demás, de relacionarte contigo mismo.
Y ahí nos vamos a la tercera de las dimensiones, la dimensión personal. Hay una promesa en cuanto a cómo puede expandirse nuestra identidad, cómo puede expandirse lo que conozco de mí, cómo puedo abrirme más a conocer aspectos de mí que no conocía antes y que entonces ahora conozco, y desde ahí mi propio ser, mi propia persona es más amplia, es más rica, tiene más posibilidades, tiene más apertura al mundo. Y por último, la cuarta dimensión, que es la dimensión espiritual, entonces también tiene promesas para que la gente tenga una experiencia más rica de su espiritualidad, para poderse acercar a una espiritualidad que vivan muy propia, que esté muy pegada a ellos, a su vida, etcétera. Por ello es que algunos le han llamado a estas sustancias enteógenos, que tiene que ver con la divinidad dentro. Algunos otros le llaman sacramentos, que tiene que ver con lo que nos conduce a lo sagrado, etcétera, porque efectivamente son sustancias que pueden amplificar nuestra experiencia espiritual. Tiene estos 4 niveles de promesa. Entonces, independientemente de si tú eres un terapeuta, en caso de que sea la persona terapeuta, ¿no? Si es un terapeuta clínico, si es un terapeuta educativo o si es un terapeuta exploratorio, hay promesa aquí. Hay promesa justamente porque tiene que ver con la conciencia, y la conciencia es la herramienta fundamental de nuestra humanidad. Hace algún tiempo, cuando hubo el primer boom del LSD, simultáneamente había un enorme interés por la carrera espacial, por llegar a la luna, etcétera, etcétera. Y ahora, por casi llevar seres humanos a Marte o llevar personas a turismo galáctico, etcétera, etcétera, que hay este nuevo boom también de las sustancias psicoactivas. Mientras los viajes galácticos van al universo visible, yo creo que las sustancias nos llevan al universo invisible. No me gusta la metáfora de que mientras que las naves van al mundo de afuera, las sustancias van al mundo de adentro. Porque si decimos que es el mundo de adentro, es como decir que eso no es real, que eso es nuestra imaginación, que eso solamente lo tienes dentro, pero no está afuera. ¿Te fijas? Nos lleva de nuevo a esa situación de la realidad o no realidad. Es por ello que no creo que esté bien dicho decir que las sustancias nos llevan al mundo interior, que la psiconáutica es hacia adentro y lo otro es hacia afuera. Creo que una nave espacial te lleva a los universos visibles. La psiconáutica te lleva a los universos invisibles. Pero que ahí están, solamente que son invisibles.